Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan, gente querida? Aquí estamos nuevamente para seguir avanzando. Vamos hoy con lo que es la sección 8, ¿sí? La sección 8 de la condición posmoderna, ¿verdad? Seguimos con este autor. Ok, con Lyotard. Ok, escúchenme un par de cosillas. A ver. Primero, tengan en cuenta de dónde venimos. ¿De dónde venimos? De una sección 6 y 7 que se dedicaron a ¿qué? La sección 6 a analizar la pragmática del saber narrativo, o sea, cuáles son las reglas de funcionamiento del saber narrativo, las reglas de juego del saber narrativo. Y una sección 7 que se dedicó enteramente a la regla de juego del saber científico. ¿Verdad? ¿Sí? Bien. En la 6, si bien está dedicada al saber narrativo, recuerden que hay una primera parte, ¿no? Donde se habla del saber científico también. O sea que tenemos la 7 enteramente dedicada al saber científico y la 6 dedicada mayormente al saber narrativo, con una pequeña parte al principio dedicada al saber científico. ¿Sí? ¿Ok? Bien, buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces, tenemos por un lado el saber narrativo y por otro lado el saber científico. ¿Está? Entonces, tengan presentes las cosas que estuvimos viendo sobre estas dos cosas. Todo lo que estuvimos viendo sobre el saber narrativo y sobre el saber científico, ténganlo mínimamente presente. ¿Sí? Si pasó tiempo desde que miraron esas clases, hagan una pausa en este video, refresquen sus apuntes, como para decir, venía por este lado, ¿no? Porque dijimos que el saber narrativo es el saber, los relatos de los pueblos, los mitos de los pueblos, ese saber tradicional, ¿no? Que se transmite de generación en generación y que donde aparecen héroes, etcétera, 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 ¿sí? Y el saber, bueno, y muchas más cosas que dijimos. Y el saber científico es un saber completamente diferente, que está hecho solamente de enunciados denotativos, que es compartido por una comunidad de científicos y nada más, que está como separado de la sociedad, que está compuesto de ciertas reglas de juego que gobiernan la investigación y ciertas reglas de juego que gobiernan la enseñanza, etcétera, etcétera, y muchas cosas más que vimos. Justamente fueron 2 clases, cada una de 1 hora y media. ¿Sí? Así que no voy a, a ponerme a repasar todo eso, pero mínimamente necesitamos tenerlo presente. ¿No es cierto? Porque vamos a hablar, en esta clase vamos a hablar de qué pasa entre el saber científico y el saber narrativo en el siglo XIX. ¿No? Entonces, tenemos que recordar mínimamente de qué hablamos cuando hablamos de saber científico y de qué hablamos cuando hablamos de saber narrativo. ¿Ok? Y para eso tenemos las 2 clases anteriores. Bueno, bien. Tomo un poquito de aire. Me yoguizo. Alineo mis chakras. A ver, vamos con esta clase. Ok. Bueno, escúchenme. Para entender esta sección 8, que es el tema de hoy, para entender esta sección 8, hay que tener presentes algunas cosas sobre historia por un lado y sobre historia de la ciencia por el otro lado, ¿no? Cosas que Lyotard ya da por sabidas, porque este es un texto altamente académico, escrito para gente que pertenece a ámbitos como la filosofía, la sociología. Entonces, hay cosas que Lyotard las da por sabidas, y muchos de ustedes puede que las sepan, son cosas que de hecho suelen estudiarse en secundario, pero quizá no lo sepan o quizá no lo tengan fresco. Así que vamos a repasar un poquito esas cosas. Algunas cosas, repito, sobre historia y sobre historia de la ciencia. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de historia primero. A ver. Fines del siglo XVIII. ¿Qué pasa a fines del siglo XVIII? Algo de esto ya dije en la primera clase de esta materia, ¿no? Fines del siglo XVIII, año 1789. ¿Qué pasa en este año? ¿Qué pasó?
Vamos. Tiene que aparecer, ¿eh? La Revolución Francesa. ¿Sí? Bien, la Revolución Francesa. Ok. Entonces, mínimamente tenemos que entender en qué consistió la Revolución Francesa. Yo no soy historiador, así que voy a decir cosas generales sobre el tema, ¿no? Las cosas generales mínimas que necesitamos entender para poder avanzar. A ver. Si bien uno pone este año y uno habla en singular, la Revolución Francesa, en realidad, como suele pasar con las revoluciones, constituyó una seguidilla de acontecimientos, ¿no? Empezó con la toma de la Bastilla. La Bastilla era una cárcel, era una fortaleza de Francia, ¿no? Donde se metía presos, mayormente presos políticos. Entonces, en el año 1789 se toma la Bastilla, ¿sí? Hay una toma, ¿sí? Se produce la toma de la Bastilla y en general se considera como a ese acontecimiento como el acontecimiento que marca el inicio de la Revolución Francesa. Y a partir de ahí, por 10 años, hay mucha agitación en Francia y en Europa también. Entonces se inician toda una serie de procesos. Y una serie de procesos que cambian la cara de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué sistema de gobierno había en la mayor parte de Europa? En la mayor parte de Europa teníamos monarquías. ¿Sí? Monarquías. ¿Ok? Bueno, debemos mínimamente ya saber lo que es una monarquía. Una monarquía significa el gobierno de uno, ¿no? Donde hay una monarquía hay una realeza, hay un rey o reina, ¿no? Que cuando se muere es suplantado por otro rey o reina y no cambia mucho la cosa. Sigue habiendo una enorme concentración, o sea, es la forma de gobierno donde más concentración hay del poder y de la riqueza, ¿no? Y tenemos una gigante masa de población que vive en la opresión, en la pobreza, ¿no? Y una pequeñísima parte de la población, que sería la realeza y las familias feudales, que viven en la opulencia, a quienes les sobra, ¿no es cierto? Bien. Hay diferentes tipos de monarquías. Las monarquías no desaparecieron el día de hoy. Lo que pasa es que las monarquías se suavizaron, se ayornaron, ¿no es cierto? Entonces, suponete, tenés hoy en día monarquías parlamentarias. ¿Qué es una monarquía parlamentaria? Una monarquía donde convive, o sea, donde existe una realeza, pero hay un parlamento que viene a ser algo así como un congreso, ¿no? Donde hay un primer ministro, que es básicamente el equivalente o lo más parecido que hay a lo que sería en una democracia un presidente, ¿no? En países como puede ser Inglaterra, por ejemplo, ¿no es cierto? Bien. En Japón también. Entonces, las monarquías no desaparecieron, pero dejaron de ser lo que eran. ¿Qué eran? Acá está el quid de la cuestión. ¿Qué eran? Las monarquías, hasta la época de la Revolución Francesa, eran absolutistas. No eran como las monarquías de ahora. No digo que las de ahora me gusten, tampoco me gustan. Pero bueno, las de antes eran mucho peores. ¿Sí? Eran monarquías absolutistas. ¿Y qué quiere ser absolutista? Quiere decir que había un monarca absoluto, ¿no? El poder se reducía y se concentraba en una única persona. Un monarca absoluto. En las monarquías que existen al día de hoy, salvo en algunas de Oriente y de Medio Oriente, salvo eso, o sea, estamos hablando de Occidente. Esto ya lo dijimos al principio de la materia. Toda esta materia es sobre Occidente, no estamos hablando sobre Oriente. No estamos hablando sobre Oriente. Entonces, en Oriente, qué sé yo, en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, en Qatar, en Bahrein, sigue habiendo monarquías absolutistas. Bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Occidente, ¿ok?
en Occidente siguen existiendo monarquías, pero las monarquías de hoy en día no son absolutistas. Las monarquías occidentales de hoy en día, no son absolutistas. Entonces, la reina Isabel de Inglaterra es la reina de Inglaterra, sigue habiendo reina en Inglaterra, pero no concentra el poder, todo el poder del Reino Unido. Ni a gancho concentra todo el poder. Por más que sea súper millonaria y ande en limusina y todo, igualmente no concentra todo el poder. Y lo mismo pasa con todas las demás monarcas del occidente actual. Siguen siendo monarcas, pero ponele, es como un ponele, unas comillas. No tiene nada que ver con lo que eran las monarquías absolutistas. Entonces, en una monarquía absoluta, el monarca concentraba la totalidad del poder. Y ese monarca se llama rey, reina, zar, emperador, emperatriz. ¿No es cierto? Diferentes nombres, pero un monarca absoluto. Un monarca absoluto. ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa? Porque termina con esto. Termina con las monarquías absolutistas. Y termina también con el feudalismo. ¿Ok? Feudalismo. ¿Cómo funcionaba el sistema feudal? El sistema feudal. Yo siempre digo, para explicar lo que es el feudalismo, que una comparación medio forzada, pero que a mí igual me gusta, es compararlo con McDonald's. Hay un montón de diferencias, pero ya van a ver por qué. El dueño de McDonald's quiere ganar muchísima plata, pero todos los McDonald's del mundo pertenecen a él, al dueño o directorio de McDonald's. No, porque sería una estructura muy grande. No quieren ellos tener que hacerse cargo de todos los McDonald's de todo el mundo. Quieren la rentabilidad, pero no quieren el problema, digamos, por así decirlo. No quieren tener que hacerse cargo de esa estructura. Quieren la plata que esa estructura genera, la rentabilidad que esa estructura genera, pero no quieren tener que manejar esa estructura inmensa que sería ocuparse de todos los McDonald's del mundo. ¿Qué hacen entonces? Usan el sistema de franquicias. Entonces, si yo no quiero poner McDonald's, cosa que no voy a hacer en la vida, no solo porque no me gusta McDonald's, sino además porque soy vegano, ¿qué pasa? Yo, o cualquier McDonald's de Argentina, no pertenece a José McDonald's, por ponerle un nombre, sino que pertenece a argentinos que se pusieron un McDonald's. Son ellos los que les pagan a los empleados, son ellos los que pagan los impuestos, son ellos los que se hacen cargo del local, los que pagan el alquiler, y lo que hacen es comprarle la mercadería a McDonald's, ¿no? Y entonces, ¿qué gana McDonald's con esto? ¿Qué rentabilidad genera? Pero se limita a venderte la mercadería, sin tener que hacerse cargo ellos de los empleados, del local, de los impuestos, de la FIP y de un montón de cosas con las que no quieren saber nada. Bueno, lo mismo le pasaba al rey en la época medieval. Era el monarca absoluto de todo un reino, ¿no? Suponete, te invento, rey de Inglaterra, ¿sí? Te invento no, había un rey de Inglaterra en la época medieval. Muchos, varios. Nunca al mismo tiempo, más vale, ¿no? Entonces, imagínense que, a ver, imagínense que esta hoja es Inglaterra. Bueno, está lleno de tierras cultivables. Puede producir una cantidad enorme de riqueza. Para que produzca esa riqueza, los campesinos tienen que trabajar la tierra. ¿No es cierto? Ok. ¿Quiere el rey hacerse cargo de administrar la totalidad del territorio? No, lo que quiere es como lo mismo que el dueño de McDonald's. Quiere la plata, la riqueza, la rentabilidad, pero no quiere tener que administrar todo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué sistema tenían en la Edad Media? El sistema feudal. Entonces, si esto es Inglaterra,
lo que hacían era dividir el reino en feudos. Entonces yo me estoy inventando una división acá. Bien. Acá tenemos, bueno, varios feudos. No sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me lo inventé. Entonces, se divide el reino en múltiples feudos. Múltiples feudos. Y en cada feudo, el rey nombra un señor feudal. El señor feudal es el que administra ese feudo. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, ¿qué relación tenían los señores feudales con el rey? Una relación como tipo de contrato, una especie de contrato. ¿Por qué? Porque vos tenés este cacho de tierra, este feudo, ¿no? Manejado por tal señor feudal, que se llama, qué sé yo, Henry no sé cuánto. Bueno, Henry no sé cuánto maneja todo este feudo. ¿Es de él? No, no es de él, es del rey. Y todo es del rey, todo pertenece al rey. ¿Qué hacen los señores feudales? Administran el feudo en nombre del rey, en nombre del rey, y lo que hacen es enviar al rey la rentabilidad, o sea, la mayor parte de la rentabilidad que ese feudo produce. ¿No? ¿Cuál es el interés del señor feudal? Que él también va a obtener una parte de esa rentabilidad. Son ricos, los señores feudales son ricos, ¿no? Entonces, ellos hacen trabajar esta tierra explotando a los campesinos, más vale. Cada campesino es campesino de un feudo. Están obligados a trabajar esa tierra para el señor feudal, y el señor feudal recolecta esa rentabilidad producida, esa cosecha, ¿no? Y rinde cuentas al rey de eso. Entonces, el rey sigue siendo el más rico de todos y el más poderoso de todos, pero los señores feudales también son poderosos. ¿Por qué? Por esta especie de contrato que tenían con el rey, les correspondía una parte de esa riqueza, y además, otra cosa importante, es que los señores feudales estaban en la obligación de formar un ejército. ¿Sí? Formar un ejército. Entonces, supónganse, si el rey entraba en guerra, el ejército que este señor feudal formó está a disposición del rey cuando el rey lo solicite. ¿Sí? A su vez, se supone por esta especie de contrato que si este señor feudal está teniendo algún tipo de problema, el rey lo va a ayudar. Siempre que todo esté funcionando como se supone que debería funcionar en este contrato. ¿Sí? Después trampas hay. Es más, algo que pasaba en la Edad Media era que algunos feudos se hacían muy poderosos, les iba muy bien. Si miran, por ejemplo, la película, no sé, iba a hablar de Robin Hood, ¿no? La de Russell Crowe no la vi, pero si miran la de Kevin Costner, que a mí me gusta mucho, que es de 1991 por ahí, hay un señor feudal ahí, que se hace muy poderoso, ¿no? En el feudo de Nottingham. Bueno, igual Robin Hood no existió, pero digo, para ver el contexto sirve. Entonces tenés un señor feudal que se hizo muy poderoso, muy rico, logra generar mucha rentabilidad explotando a los campesinos y logra generar un ejército muy grande. Y el rey está en las cruzadas. Ricardo Corazón de León, Richard Lionheart, está en las cruzadas. Entonces el señor feudal aprovecha para hacer de las suyas. ¿Sí? Había señores feudales que traicionaban al rey, en fin, alianzas entre señores feudales, y golpe este le iba muy bien, y este de acá le iba muy bien, y este de acá le iba muy bien, ¿y qué hacemos? ¿Y por qué le seguimos mandando rentabilidad al rey? ¿Y si nos juntamos? Bueno, puede ser, ni les cuento si se enteraba el rey. Bueno, sí, intrigas políticas, sangre, estas cosas que la humanidad vuelve a hacer una y otra vez. Pero así funcionaba el sistema feudal. Entonces, como pueden ver, las monarquías absolutistas van de la mano de un sistema económico que es el feudalismo. ¿Sí? Las monarquías absolutistas quieren feudalismo porque es lo que les conviene desde el punto de vista económico. Cuando se produce la Revolución Francesa, ¿sí? ¿Quiénes hacen la revolución? El pueblo, los oprimidos, los explotados. ¿Sí? ¿Y cuáles son las
las consignas de la Revolución Francesa. Hey, son súper famosas, son 3 palabras, vamos. El lema de la Revolución Francesa, ¿cuál es? Piensen, piensen. Libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. ¿Sí? Libertad, igualdad, fraternidad o la muerte. Bueno, entonces, esta revolución lo que hace es caer la monarquía. Al caer la monarquía, cae el feudalismo. Caen los privilegios, porque la realeza, o sea, la familia del rey y las familias feudales tenían privilegios, prerrogativas que no tenía un campesino. Entonces, ¿qué ocurre a partir de la Revolución Francesa? Cambia el sistema en Francia, pero aparte se producen como si tiras una piedra al agua, que hay ondas expansivas, ¿no? Bueno, eso pasa con la Revolución Francesa. Entonces, hay un cambio de sistema político en Francia, y este cambio de sistema político genera una onda expansiva hacia toda Europa. Es más todavía que toda Europa, porque la onda expansiva que genera llega a tocar el Medio Oriente y llega a tocar el Caribe, llega a tocar las Américas. Entonces, o sea, cuando hablamos de Revolución Francesa entendamos que no se limita a Francia. Esto es lo que pasa en Francia y cosas muy parecidas empiezan a pasar en otros lugares del mundo, a partir de lo que pasó en Francia. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ¿qué sistema de gobierno ahí empieza? Cuando esto cae, es reemplazado por qué sistema de gobierno. En Francia y en todo otro país de Europa donde cae la monarquía, ¿qué sistema de gobierno aparece en su lugar? ¿No? Lo que aparecen son repúblicas democráticas. Repúblicas democráticas. ¿Y quién gobierna en una república? ¿Quién gobierna en una democracia? El pueblo. El pueblo. ¿Sí? Nosotros vivimos en una república democrática. ¿No es cierto? Los países que no adoptan un sistema republicano empiezan a tener una monarquía más light, ¿no? Entonces, en los países donde sigue habiendo monarquía, pasa a ser una monarquía bajas calorías, no a la monarquía absolutista a la que venía acostumbrado toda Europa, ¿no es cierto? Ok, bien, 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 bien. Ustedes recuerdan la palabra legitimación, esa palabra de la que habla muchas veces Lyotard. Nosotros ya hemos hablado de esta palabra, legitimación. Legitimación significa justificación, ¿no? Entonces la legitimación de algo es la justificación, el respaldo que se le da a ese algo. Ok, ¿por qué comento esto? Porque empieza a haber nuevas instituciones políticas e instituciones de todo tipo, pero en primer lugar nuevas instituciones políticas en Europa, ¿no? Como puede ser un parlamento. Bueno, ¿qué decide el Parlamento? El Parlamento delibera, decide leyes. ¿Y cuál es la justificación? O como, bueno, en Argentina el Congreso. ¿Cuál es de hecho, creo que ya lo dije como ejemplo. ¿Cuál es la justificación de que salga una ley, de que un conjunto de personas, el Parlamento o el Congreso, saque una ley a la que todos debemos obedecer? La justificación está en que esas personas están representando al pueblo porque fueron elegidos por el pueblo. Y lo que queremos es un gobierno del pueblo. ¿Y por qué queremos un gobierno del pueblo? Porque lo que queremos es libertad, igualdad y fraternidad. No queremos prerrogativas, o sea, gente con prerrogativas, con privilegios. ¿Por qué? Porque todos nacemos iguales y somos iguales ante la ley. ¿No? En esto consiste la Revolución Francesa. Nadie tiene privilegios ante la ley y nadie tiene privilegios de nacimiento. Todos nacemos iguales. Bueno, entonces, todo esto lo digo porque, repito, se transforma Europa, hay un conjunto de nuevas instituciones, políticas ante todo, pero también de otras clases. La universidad cambia, por ejemplo. Pero vuelvo a lo que quería decir. Hay un conjunto de nuevas instituciones, cambia todo, cambia la regla de juego, cambia el sistema, ¿no? Y la legitimación para todas esas cosas, va a ser un relato. Un relato. ¿Qué relato? El relato de cómo la humanidad
tuvo que pasar por un montón de monarquías, imperios, tiranías, para finalmente entender, pagando el precio de mucha sangre, que todos y todas nacemos iguales. Iguales. Que nadie tiene por qué tener privilegios por sobre otra persona, privilegios injustificados. Nadie por haber nacido de parte de tal persona o tal otra, por ser hijo de tal o de cual, por tener tal o cual sangre en las venas, es superior a otra persona. Todos nacemos iguales y debemos vivir como hermanos. ¿Y vivir cómo? En libertad. En libertad. Nacemos libres, no esclavos como se nacía acá. En los feudos una persona nacía esclava. Bueno, no queremos más esto. ¿Y cuánto hay de esto? Si mirás la historia de la humanidad, siglos y siglos y siglos. Porque antes de la Edad Media también había esclavitud. No había un sistema feudal. Si mirás, qué sé yo, Egipto, Grecia, Roma, no tenían un sistema feudal, pero había esclavitud. Era otra versión de esto. Entonces, digamos, la Revolución Francesa tiene su relato, y las nuevas instituciones que aparecen después de la Revolución Francesa están todas justificadas por un relato. Y no estoy diciendo que el relato esté mal, es más, hasta pienso que mayormente es verdad. Yo si hubiera vivido en esa época, creo que hubiera adherido a ese relato. Pero dimensionemos este relato. ¿Qué dice este relato? Este relato dice que desde que existe, la humanidad ha puesto en práctica múltiples sistemas aberrantes para someter a la gente, para oprimir a la gente. Múltiples sistemas para que el ser humano oprima al ser humano. Bueno, no queremos más eso. Se terminó, hasta acá llegamos. Punto y aparte, de una vez por todas. Punto y aparte en la historia de la humanidad. Ese punto y aparte llegó. Es la Revolución Francesa. Pero ven cómo se los estoy contando con un relato. ¿Sí? Hay un relato. Resulta que la humanidad durante siglos y siglos y siglos hizo todas estas cosas aberrantes. El ser humano explotó al ser humano. El ser humano trató de aprovecharse del ser humano. El ser humano hizo lo que quería con el otro ser humano. Se creyó superior a otro ser humano. Bueno, esto se terminó. Se terminó y para siempre, se supone. Hoy en día sabemos, 200 y pico de años después, sabemos que no fue así. Pero el punto es, se supone que esto se terminó. Hay un punto y aparte para esto. Punto y aparte en el sentido de que cambia el capítulo en la historia de la humanidad. Y ese punto y aparte, esa vuelta de página, es la Revolución Francesa. Y a partir de ahora, queremos vivir en igualdad, en libertad y en fraternidad. Y creamos toda una serie de nuevas instituciones para eso. Pero estas nuevas instituciones, esta nueva forma de gobierno, esta nueva forma de vivir, está legitimada en este relato que les acabo de contar. Está justificada en este relato que les acabo de contar. Entonces ven que está el saber narrativo ahí. ¿Sí? Después de la Revolución Francesa no es que desaparece el saber narrativo. El saber narrativo está, pero cambió, mutó. Esto es saber narrativo. Yo acá les conté un relato. Ahora, ¿quién es el héroe de este relato? Porque si uno mira los relatos mitológicos típicos, ¿no? Aparece un héroe que será un caballero. Digo, si mirás el Cantar del Cid, Ruy Díaz, que era servidor del rey. Si mirás Francia en la Edad Media, ¿no? El cantar épico de Francia es la canción de Roland, ¿no? Entonces Roland era un caballero de la época de Carlomagno que servía al rey. Siempre ahí, dele con los reyes y los caballeros que luchan por los reyes y qué sé yo. Bueno, y ahora, pues estamos ya en el siglo, o sea, la Revolución Francesa en 1789, ¿no? Yo les dije que da inicio a la Revolución Francesa a 10 años de transformaciones. Hacia el año 1799, o sea, pisando el año 1800, pisando ya el siglo XIX, cambió la faz del mundo, cambió, ¿no es cierto? Bien, y ahora que el mundo cambió, ahora que estamos en el siglo XIX, o sea, el 1800 y pico, ahora que las monarquías absolutistas son parte del pasado, ¿hay un saber narrativo? ¿Circula un relato en la sociedad? Sí, circula un relato. ¿Cuál? ¿Qué relato circula? El relato que yo les conté, ¿no?
que la humanidad, después de pagar un precio muy alto, mucha sangre, muchos y muchos siglos de sometimiento del ser humano por el ser humano, llegó finalmente a esto. ¿Todo fue para qué? Para esto, para llegar a esto. ¿A qué? A un nuevo sistema, a una nueva sociedad donde somos libres, iguales y hermanos. Bueno, acá hay un relato. ¿Cuál es el héroe de este relato? ¿Cuál es el héroe de este relato? Yo les había dicho, cuando hablábamos del saber narrativo, que en los relatos tradicionales hay un héroe, siempre. De hecho, les di varios ejemplos. Siegfried, Moisés, Aquiles, etc. ¿Y quién es el héroe de este relato? No puede ser un héroe individual. ¿Quién es el héroe de este relato? El pueblo. El pueblo. Es el pueblo al que finalmente le cayó la ficha. Es el pueblo el que luchó por su propia libertad. ¿Hasta lograr qué? Hasta lograr esto. Un sistema en el que ya no existe la monarquía absolutista y ya no existe el feudalismo. ¿Sí? Entonces, después de la Revolución Francesa, circula un relato. O sea, los relatos circulan siempre en la sociedad, siempre. Lo que pasa es que el relato mutó, cambió de naturaleza. ¿Cuál es la nueva naturaleza del relato? Es un relato que tiene como protagonista al pueblo. El héroe de este relato es el pueblo. ¿No? Bien. Ok. Y en este nuevo sistema social, ¿cómo se maneja el pueblo? ¿Cómo decide qué hacer? ¿Qué decisiones tomar? ¿Qué hace el pueblo en una democracia, en una república? Ya lo venimos diciendo, lo que hace el pueblo es discutir, deliberar, debatir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie es superior a nadie. Somos todos iguales, todos y todas iguales. Ante la ley, iguales de nacimiento. ¿Sí? ¿Se gobierna en nombre de algo superior? ¿No? Digo, porque si uno mira la Edad Media, se gobierna en nombre de Dios. El rey gobernaba con el supuesto fundamento de ser el representante de Dios en la tierra. Entonces ven que el fundamento es metafísico, ¿no? El rey es una persona muy concreta y muy física. Pero el fundamento, la legitimación de su gobierno es metafísica. Él gobierna en nombre de Dios. Dios pertenece al ámbito metafísico. Y en este nuevo sistema, en las repúblicas, en las democracias, no se gobierna en nombre de nada metafísico. Porque ya se supone que ya lo metafísico es algo que queda relegado al ámbito personal, individual. Si vos querés creer en Dios, cree en Dios. Si querés creer en el Espíritu Santo o en Alá o lo que, cree en eso. Pero es asunto tuyo. Es asunto tuyo. Nunca más nada ni nadie va a gobernar en el nombre de, con el dedo así para arriba, en el nombre de el Altísimo. No, ya está. Eso se terminó. Nadie te va a prohibir que creas en el Altísimo, si querés creer en el Altísimo. ¿Por qué? Porque vivimos en libertad, igualdad y fraternidad. Pero no se gobierna más en el nombre del Altísimo. Nadie gobierna en el nombre del Altísimo. Ni hay monarcas absolutos, ni hay feudalismo. El pueblo gobierna para el pueblo. Ya está. No buscamos más el fundamento en algo metafísico. El pueblo gobierna para el pueblo y gobierna deliberando, discutiendo, debatiendo. ¿No es cierto? Bien. Ok. Ya van a ver por qué les explico todo esto. Un comentario también. Recuerden una cosa que yo les había explicado en la primera clase. Que edad moderna no es sinónimo de modernidad. Son dos cosas diferentes. Entonces, yo les había dibujado esto. Les había dicho que la edad moderna es un periodo en la historia política de Occidente. ¿Sí? ¿Que va de dónde? De los años 1453 y 1492 hasta 1789. ¿Por qué ponemos dos fechas? Porque las dos son importantes.
la toma de Constantinopla por parte de los turcos y el descubrimiento de América por parte de los europeos. Y la Revolución Francesa. Bueno, pero esto es la Edad Moderna, como periodo histórico. No nos interesa esto, o sea, no es que no nos interese, pero no quiero que se me confundan, porque lo que nos importa en esta materia es la modernidad, y la modernidad no es una etapa en la historia política. La modernidad es una etapa en la historia del pensamiento, una etapa en la historia de la cultura, una etapa en la historia de la mentalidad. Entonces, la modernidad es un tipo de mentalidad. Y yo les había dicho que la modernidad es un tipo de mentalidad que abarca un tiempo mucho más amplio que la Edad Moderna. Y empieza en el Renacimiento. El Renacimiento empieza en el año 1300 y pico, o sea, siglo XIV, y sigue hasta la Segunda Guerra Mundial, mitad del siglo XX. Entonces ven que es mucho más amplio. Esto, al igual que cuando lo dibujé la primera vez, no está hecho a escala. Si estuviera hecho a escala, esto iría mucho más para allá y esto mucho más para allá, ¿no? Pero la modernidad es una etapa en la historia del pensamiento, la mentalidad moderna, esta manera moderna de pensar, la manera moderna de vivir las cosas, de ver el mundo, de ver la realidad, es una mentalidad que va mucho más atrás que esto. Arranca en el Renacimiento, o sea, en 1300 y pico, mucho más atrás, bueno, un siglo y pico más atrás que esto. Y va bastante más adelante que esto, porque llega hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Entonces, recién hablamos de la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa pone fin a la Edad Moderna y da comienzo a la Edad Contemporánea. Pero no nos interesa acá hablar de Edad Moderna y Edad Contemporánea, nos interesa hablar de la modernidad como etapa en la historia del pensamiento. Entonces, la modernidad viene desde antes de la Revolución Francesa y continúa después de la Revolución Francesa. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Porque hay una idea fundamental de Lyotard que reaparece cada tanto, ¿no? ¿Qué es la posmodernidad para él? La posmodernidad es la incredulidad con respecto a los grandes relatos. La actitud de incredulidad con respecto a los grandes relatos. Entonces fíjense que hay grandes relatos desde antes de la Revolución Francesa y grandes relatos después de la Revolución Francesa. ¿Sí? La Revolución Francesa no pone fin a los grandes relatos. Hace que cambie la naturaleza de los grandes relatos, porque esos grandes relatos pasan a tener como protagonista al pueblo. Pero no desaparecieron los grandes relatos. Sigue habiendo fe en los grandes relatos. Pero se tiene fe en un gran relato diferente, bastante diferente, porque es un gran relato que tiene como protagonista al pueblo. Pero sigue habiendo fe en los grandes relatos. Para que caiga la fe en los grandes relatos, para que el común de la gente deje de tener fe en los grandes relatos, hay que esperar hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se produce el choque de todos los grandes relatos. Y corre sangre, mucha. Después de la Segunda Guerra Mundial ya se deja de creer en los grandes relatos. Bien. Ok. Ahora, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Qué pasa con la ciencia? Fíjense que yo les cuento que hasta la Revolución Francesa, que ocurre en 1789, ¿no? Hasta la Revolución Francesa, ¿qué estaba diciendo yo? Me perdí. Iba a hablar de historia de la ciencia. Bueno, no sé, me puse a pensar en otra cosa y mientras daba vuelta a las páginas pensaba en otra cosa y perdí el hilo de lo que estaba pensando. ¿Qué pasa en la historia de la ciencia? ¿Qué pasa en la historia de la ciencia? Ah, ya está, esto iba a decir. Que entre los siglos 18 y 19, este cambio de sistema se produce entre los siglos 18 y 19. ¿No? La Revolución Francesa es en 1789. Recuerden, el año 1700 y pico.
recuerden, decía, el año 1700 y pico es el siglo XVIII, el año 1800 y pico es el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, hasta fines del siglo XVIII teníamos una cierta forma de gobierno. A partir del siglo XIX hay otra forma de gobierno. Las repúblicas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora, justamente, en la historia de la ciencia hay un cambio importante. Hay un cambio importante. Entonces uno podría hacer un paralelo. En la sociedad se producen estos cambios. ¿Y en la ciencia? Y en la ciencia hay cambios también. Porque justamente, así como en las sociedades aparecen en el siglo XIX aparecen las repúblicas, una forma democrática de gobierno, donde ya no hay más monarquía absoluta, etc. En la ciencia, ¿qué pasa en la ciencia? En la ciencia aparece una corriente que se llama positivismo. Positivismo. ¿Y por qué es importante esto del positivismo? Vamos a anotar. Siglo XIX, positivismo. Entonces, en el siglo XIX no solo tenemos una sociedad renovada, una sociedad que cambió mucho, un sistema político que cambió mucho, tenemos una ciencia también que cambió mucho. Bueno, ¿por qué? Porque el positivismo se caracteriza, bueno, por muchas cosas, pero tiene dos características muy centrales, el positivismo. Muy centrales. Que a nosotros nos pueden parecer obvias, como, hey, es obvio, ¿no? O sea, es obvio que la ciencia tiene esas dos características, pero no siempre fue así. A ver, primero. O sea, el positivismo es interesante analizar y se pueden dar clases enteras sobre el positivismo. Yo voy a decir un par de cosas nada más. Primero. Hasta antes del positivismo, la ciencia buscaba un fundamento metafísico de todo lo que decía. Escuchen, no anoten todavía porque fíjense lo que voy a hacer, ¿eh? Les muestro esto, pero esperen, aguarden un momentito. A ver, hasta antes del positivismo, la ciencia buscaba un fundamento metafísico de todas las cosas. Buscaba fundamentar todos sus enunciados en algún principio metafísico. ¿Sí? Ese principio metafísico puede ser, por ejemplo, Dios es la causa primera de todas las cosas. La ciencia investiga causas. Bueno, pero todas las causas responden a otras causas, que responden a otras causas, que responden a otras causas. ¿Y cuál es la causa primera de todo? La causa de todas las causas, Dios. O la voluntad de Dios, pónganle. Bueno, ahí tenés un principio metafísico. ¿Sí? Ese es el principio metafísico de la ciencia tomista, ¿no? La ciencia basada en la filosofía de Tomás de Aquino. Ok. Entonces, para Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Aristóteles buscaba la causa, era científico, aparte de filósofo, era científico, escribió libros sobre ciencia, y él pensaba que la ciencia tiene que encontrar la causa primera de todas las cosas, y esa causa primera siempre va a ser metafísica. Entonces, para nosotros es como lo más natural del mundo que a la ciencia no le interese la metafísica, pero si retrocedemos en el tiempo no era así. No era así. Aristóteles pensaba que la ciencia tiene que tener un fundamento metafísico. Los científicos de la Edad Media pensaban que la ciencia tenía que tener un fundamento metafísico. Hasta el mismo Descartes, aquellas personas que estén estudiando filosofía conmigo, habrá que ver si llegaron o no en los videos hasta el punto donde esto se explica, pero para Descartes la ciencia debe utilizar un método, ¿no? El método que él dice, que es el método para usar correctamente la razón. Bueno, ¿y cómo sabemos que la razón funciona correctamente? Sabemos que funciona correctamente porque la razón es lo único de lo que podemos estar seguros. ¿Y dónde se dice eso? Eso se dice en las meditaciones metafísicas. Entonces ven que hasta el mismo Descartes buscaba un fundamento metafísico de la ciencia. Bueno, el positivismo
que el positivismo viene a ser algo así como la ideología de la ciencia en el siglo XIX, ¿no? La mentalidad que tenía la ciencia en el siglo XIX. El positivismo va a decir que la ciencia no debe buscar un fundamento metafísico. La ciencia no debe buscar un fundamento metafísico. ¿Le suena? Sí, ¿cómo no les va a sonar? ¿O acaso un bioquímico que está trabajando con el microscopio se pregunta, cuando termina de investigar, se pregunta, ¿y cuál será el fundamento metafísico de las bacterias? Digamos. ¿Hasta qué principio metafísico se remonta esto? No lo busca. Un bioquímico no lo busca, un biólogo no lo busca, un geólogo no lo busca. Bueno, la ciencia no busca esto. Pero ¿cuándo empezó? ¿A dónde se remonta, no? La idea esta de que la ciencia no debe buscar un principio metafísico, la ciencia no debe buscar un fundamento metafísico. Se remonta al positivismo. Antes del positivismo, la ciencia todavía seguía buscando un fundamento metafísico de las cosas. Y yo con esto no trato de convencerlos de que está bien que la ciencia no busque un fundamento metafísico. No lo sé, lo tengo que pensar. Lo tengo que conversar con mi conciencia. No trato de convencerlos ni de una cosa ni de la otra, ni de la otra. Trato de mostrarles que hasta el siglo XVIII, inclusive, se suponía que todo el saber científico debía estar a su vez basado en algún principio metafísico. A partir del positivismo, a partir del siglo XIX, no. ¿No es cierto? Bueno, entonces. Y yo les dije que iba a mencionar dos características del positivismo. Una, que el positivismo piensa que la ciencia no debe apelar a ningún fundamento metafísico, esa es una. Y la otra, que las reglas de la ciencia, o sea, cómo se hace ciencia, es algo que debe ser definido por ¿quiénes? A ver, piensen en la Revolución Francesa, porque el positivismo está como contagiado del espíritu de la Revolución Francesa. A ver. Digo, piensen hagamos la comparación, hagamos la analogía. Ustedes figúrense en sus mentes, de un lado una cosa y del otro lado otra cosa. ¿Qué pasaba con la sociedad? Hasta la Revolución Francesa, hasta el siglo XVIII inclusive, ¿sí? Se gobernaba en el nombre de Dios. O sea, el señor feudal gobernaba en nombre del rey, que gobernaba en el nombre de Dios. Aunque obviamente no le importaba a Dios, le importaba sus propios propósitos. Bueno, pero digo, el fundamento era metafísico. El fundamento del poder político era metafísico. ¿No? Bueno, eso cambia. Eso cambia. A partir del siglo XIX tenemos repúblicas, tenemos democracia, tenemos parlamentos. Entonces, ¿se sigue gobernando? O sea, ¿hay leyes? Sí, claro. Pero esas leyes se establecen que en el nombre de Dios, en el nombre de algo metafísico. No, para nada. Para nada. Y entonces, ¿y quiénes las deciden? El pueblo. ¿Y cómo las decide el pueblo? Deliberando. ¿Pero consultan a alguna autoridad? ¿El pueblo consulta a alguna autoridad? No, el pueblo mismo. El pueblo consigo mismo debate cuáles son las leyes que tiene que haber. ¿Y qué pasa en ciencia? ¿Qué pasa en la ciencia? El positivismo es como la traducción de esas ideas a la ciencia. ¿Por qué? Porque, así como en política, ¿no? Ya no se apela más a un principio metafísico, lo que dice el positivismo es que en ciencia no hay que apelar a un principio metafísico. La ciencia no debe buscar un fundamento metafísico. ¿Y las reglas de la ciencia? ¿Quién las define? La regla de la ciencia, ¿cómo se hace ciencia? ¿Cómo se debe hacer ciencia? Eso es definido por... Vuelvo, pensemos en la sociedad. ¿Cuáles deben ser las leyes en el pueblo? Las leyes con las que se gobierna un pueblo. Y lo define el propio pueblo. ¿Y acá? ¿Qué pasa en la ciencia? Las reglas de la ciencia deben ser definidas por el pueblo de la ciencia. ¿Y quiénes son el pueblo de la ciencia?
el pueblo de la ciencia, entre comillas, son los científicos. Entonces, para el positivismo, son los mismos científicos los que deciden, determinan cómo se debe hacer ciencia. Esto es el positivismo. Bueno, hay muchas cosas más también. Hay muchas cosas más, ¿no? Pero fíjense, así como la sociedad progresa debatiendo consigo misma y generando nuevas leyes, porque las leyes son imperfectas. Cuando nos damos cuenta de que son imperfectas, hacemos nuevas leyes y acumulamos leyes. ¿Y en ciencia qué pasa? Y en ciencia los científicos debaten entre sí y van acumulando leyes científicas, que son las leyes científicas que descubren. ¿Y cómo las descubren? A raíz de la investigación y el debate. Pero a ver. Escuchen. Estas dos ideas que les anoto acá son importantes también en el positivismo. La idea de progreso y la idea de acumulación. La idea de progreso y la idea de acumulación. Entonces, el positivismo piensa que la ciencia, para progresar, debe acumular, ¿qué? Conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento en ciencia? En ciencia el conocimiento es descubrir más y más leyes científicas, las leyes que gobiernan la naturaleza. Entonces, esto es lo que busca descubrir un científico. ¿Cuáles son las leyes que gobiernan la aparición de terremotos? ¿Cuáles son las leyes que gobiernan los movimientos migratorios de las aves? ¿Cuáles son las leyes que gobiernan el funcionamiento del aparato digestivo? ¿Cuáles son las leyes que gobiernan la trayectoria de un asteroide? Esto es lo que los científicos buscan descubrir. Las leyes que gobiernan el universo. Bueno, entonces, la ciencia progresa ¿cuándo? ¿Qué significa que progrese la ciencia? Que la ciencia progrese significa que la ciencia descubre más y más y más leyes. Leyes científicas, ¿no? Entonces, estas leyes las va acumula más y más y más y más. Entonces, lo que te muestra que la ciencia progresa es que si vos agarras un libro de biología, en tal año, va a ser, suponete, así de gordo. Y un libro de biología que trata sobre el mismo tema, 50 años después, o sea, otro libro 50 años más nuevo, va a ser así de gordo. ¿Por qué? Porque va a contener muchas más leyes científicas. Porque en esos 50 años la ciencia de la biología progresó. ¿Qué quiere decir que progresó? Quiere decir que se descubrieron más y más leyes. Entonces ven que para el positivismo la ciencia progresa acumulando conocimiento. ¿Y qué es acumular conocimiento? Es acumular descubrimientos de leyes científicas. Pero esto se parece también a lo que pasa en la sociedad y en la política. La sociedad progresa ¿cómo? Aprendiendo a gobernarse a sí misma. El pueblo progresa ¿cómo? Aprendiendo a gobernarse a sí mismo. ¿Y cómo aprende a gobernarse a sí mismo? Debatiendo, discutiendo. Porque debatiendo y discutiendo establece leyes. Esas leyes las pone a prueba el pueblo. Y esas leyes demuestran ser imperfectas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Descubrir mejores leyes. Y acumulamos más y más leyes. Y así el pueblo aprende a gobernarse cada vez mejor. Como la ciencia también acumula más y más leyes. Entonces, de Lyotard hay un paralelo entre cómo va progresando la sociedad, ¿no? Con la acumulación de leyes, y cómo va progresando la ciencia, con la acumulación de leyes científicas. ¿No es cierto? Y en ambos casos, tanto en el caso de la sociedad como en el caso de la ciencia, esa acumulación de leyes civiles en el caso de la sociedad, leyes científicas en el caso de la ciencia, esa acumulación de leyes se produce gracias al debate, gracias a la discusión, ¿no? En el caso de las leyes civiles, ese debate se produce cuando el pueblo discute consigo mismo. ¿Y dónde el pueblo discute consigo mismo? En el Parlamento o en el Congreso. Y en la ciencia, cuando los científicos discuten entre sí. ¿En dónde? En congresos científicos, en simposios, en los ámbitos donde los científicos discuten entre sí, ¿no? Por eso este paralelo. Bueno, para ir cerrando, un par de cuestiones más claves. Más palabras claves. Debate y consenso. En realidad ya hablé de esto. Pasa que quiero subrayarlas como palabras clave. Debate y consenso. ¿Cómo progresa la sociedad? Yo decía, discutiendo, el pueblo, la sociedad o el pueblo progresa discutiendo consigo mismo, debatiendo consigo mismo. Por eso, debate. ¿Sí? Y debatiendo logra ¿qué? El consenso.
Porque las leyes civiles se establecen como por consenso, por acuerdo. En el Congreso o Parlamento, ¿no? Se establecen por acuerdo. No es que a uno se le canta establecer tal nueva ley y la establece. No, tiene que haber consenso. Y en ciencia pasa lo mismo. Debate y consenso. Cuando algo se establece como ley científica, cuando hay consenso entre los científicos se pusieron de acuerdo en que tal cosa es una ley científica probada, comprobada, demostrada. Entonces, digamos, pero noten esto, es como que los científicos, la comunidad científica tiene una forma de parecer muy semejante como a la democracia, ¿no? A la república. Esto es lo que está queriendo mostrar Lyotard. ¿Sí? Bueno, y acá llegamos a lo que quería llegar. Yo les decía que todas las nuevas instituciones del siglo XIX, las instituciones de la república, las instituciones de democracia, todas esas nuevas instituciones que vienen cuando cae la monarquía absolutista, están legitimadas en un relato. El relato de cómo el pueblo finalmente entendió, y gracias a la lucha, finalmente entendió que tiene que haber libertad, igualdad, hermandad, y gracias a la lucha lo consiguió, etcétera, etcétera. Bueno, y en la ciencia hay un relato también, porque es el relato del positivismo. El positivismo tiene su propio relato. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? ¿Qué les decía? Que es una de las principales características del positivismo. Que el positivismo no cree en los fundamentos metafísicos. Entonces, digamos, a ver si se me puede entender esto. Sin tratar de abrir mucho, porque ya hemos abierto bastante, ¿no? Y estoy queriendo más que abrir, ya estoy queriendo cerrar. El positivismo tiene su propio relato. Así como las instituciones democráticas que empiezan a existir en el siglo XIX se legitiman en el relato de la libertad, la igualdad y la fraternidad, el positivismo también se fundamenta en un relato. Sintéticamente hablando, ¿cuál es ese relato? Es parecido al relato de la libertad, igualdad, fraternidad, pero en ciencia. O sea, durante siglos y siglos, el positivismo sostiene que durante siglos y siglos la ciencia buscó fundamentarse en la metafísica. Buscó un fundamento metafísico. A ese fundamento metafísico se lo puede llamar Dios. A ese fundamento metafísico, les recuerdo que, por ejemplo, la ciencia atomista creía que el fundamento de todo era Dios, que la causa última de todas las cosas era Dios. ¿Sí? Aristóteles localiza como causas algo que se llama usía, que es un concepto de la filosofía aristotélica, y el primer motor inmóvil, que es otro concepto de la filosofía aristotélica. Digo, pero, a ver, entiéndanme esto, que no deja de ser verdad, digamos, lo que dice el positivismo. Durante siglos y siglos, la ciencia buscó fundamento en la metafísica. ¿No? Por ejemplo, en Dios. Dios es un concepto metafísico. Pero también en otros conceptos metafísicos que no son Dios. Entonces, durante siglos y siglos, la ciencia buscó fundamentarse en la metafísica. Y finalmente, después de tanto tiempo, la ciencia logró independizarse de la metafísica, romper con las cadenas que la ataban, que la amordazaban. Finalmente, la ciencia le dice a la metafísica: me libré de vos. Me libré de vos. A la metafísica y a la filosofía, me atrevo a decir, a la filosofía en general, ¿no? Es como que la ciencia también se independiza de la filosofía, ¿no? O sea, es como que en el discurso del positivismo es como que la metafísica y la filosofía, la metafísica es parte de la filosofía, ¿no? Pero en el discurso del positivismo es como que la metafísica viene a ser una especie de tirana que sometió durante mucho tiempo a la ciencia. Y lo que dice el positivismo es que finalmente la ciencia se independizó de esa tiranía. ¿Ven? Así como la sociedad se independizó de una tiranía, la ciencia también. ¿De qué tiranía? La tiranía de la metafísica.
Listo, ya está, metafísica. Nos libramos de vos, dice el positivismo. Y ahora, los científicos, ¿tenemos que buscar un fundamento metafísico? No. Así como la sociedad no lo tiene que buscar más. La sociedad ya no necesita un fundamento metafísico para gobernar. No se gobierna en nombre de Dios. El pueblo gobierna en nombre del pueblo, punto. Bueno, y en ciencia ya no buscamos un fundamento metafísico. Y así como en la sociedad a las leyes las decide el pueblo, en ciencia, ¿quiénes deciden cómo se hace ciencia? Los mismos científicos. ¿A través de qué? Del debate, el consenso. ¿Sí? Entonces, digamos, en el discurso del positivismo es como que siempre hubo una especie de pirámide, una cosa vertical. La metafísica arriba, la ciencia abajo, obedeciendo a la metafísica. Y dice el positivismo, nos libramos de eso. Nos libramos de eso. Este es el relato. ¿Ven que hay un relato? Hay un relato. Y Lyotard lo que dice es, bueno, atención a esto, que no se nos escape. ¿Por qué? Porque, digo, que no se nos escape, que no se nos pase de largo. Démonos en cuenta que acá hay algo llamativo. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX el saber científico recurre explícitamente al saber narrativo. En el siglo XIX, o sea, junto con el positivismo, el saber científico recurre explícitamente al saber narrativo, que es todo lo que yo les acabo de explicar. Ven que volvemos a saber científico, saber narrativo, ¿no? Saber científico, saber narrativo. Bueno, ¿qué pasa en el siglo XIX? El saber científico le agarra el brazo al saber narrativo. Recurre explícitamente a él, se remite explícitamente al saber narrativo. El saber científico, que es el saber científico del positivismo, busca ampararse, busca respaldarse en el saber narrativo. ¿Esto es nuevo? ¿Es la primera vez en la historia que pasa esto? Lyotard dice, no es la primera vez en la historia. Esto ha pasado. Si uno rastrea la historia de la ciencia, uno encuentra episodios donde la ciencia busca el relato, ¿no? Busca el cuento, el relato. Pero es como que le da medio cosita. Siempre le dio medio cosita a la ciencia. Porque supone que la ciencia es una cosa y el relato es otra cosa. Bueno, justamente una característica muy llamativa del siglo XIX es que en el siglo XIX el saber científico recurre explícitamente al saber narrativo. ¿Está? Todo esto fue para llegar a entender finalmente esto. Bueno. Una aclaración final. Lo que voy a decir en el próximo minuto, si quieren lo toman y si no lo dejan. Si quieren corten el video acá. Y ya está. Y si les interesa lo que voy a decir ahora, lo escuchan. Ya sé, ahora generé como misterio y lo van a querer escuchar. Pero a ver, para mí Lyotard está equivocado en algo. Porque si ustedes leen el texto, lo que va a decir Lyotard es que en la modernidad, el saber científico recurre explícitamente al saber narrativo. En la modernidad, o no sé si equivocado, pero hay algo que tendría que aclararlo Lyotard. Quizá la palabra equivocado es mucho. Lyotard obviamente es un tipo que leyó mucho más que yo, sé que no estoy tratando de decir, te equivocaste, pero me parece que hay algo que tiene que aclarar. Vuelvo. Él dice que en la modernidad la ciencia ya no busca más un fundamento metafísico. Todo esto que yo les estuve diciendo. Y en realidad no es en la modernidad, es en el positivismo. Es en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque vos tenés grandes científicos y filósofos también de la modernidad que piensan que la ciencia debe buscar un fundamento metafísico, empezando por el mismo Descartes. Pero también en otros grandes filósofos como Leibniz o como Spinoza. Entonces no es que en la modernidad la ciencia rechaza la búsqueda de un fundamento metafísico. En la modernidad los científicos dicen que debe ser la misma comunidad de científicos la que decide
cómo se hace ciencia. No es en la modernidad en general, es en un momento específico de la modernidad, en el siglo XIX, con el positivismo. Si mirás más para atrás, no es así. Por eso, entonces, ¿yo qué precaución tuve al dar la clase? Una y otra vez, fíjense que dije, siglo XIX, siglo XIX, siglo XIX, siglo XIX, positivismo, positivismo. Ese fue el recaudo que yo tuve desde que empecé la clase. Lyotard, en todas las veces donde yo dije siglo XIX y positivismo, Lyotard pondría modernidad. Me parece que no es así. Me parece que no es así. Es en cierto momento de la modernidad que pasa eso. Y ese momento es el siglo XIX. Y si hablamos de historia de la ciencia, estamos hablando del positivismo. Esto como aclaración. ¿De qué? De que cuando yo di la clase no fui exactamente fiel al texto, porque el texto dice algo que para mí debe retocarse un poco, que es no hablar de modernidad, sino hablar en términos del siglo XIX, y cuando hablamos de ciencia, hablar de positivismo, porque de eso es de lo que está hablando, ¿no? Bueno, si esto que dije recién lo mareo más o lo que sea, ignórenlo por completo, ¿sí? Y si no, si les interesó, bueno, buenísimo, qué sé yo. Y ya está. Bueno, nos vemos la próxima, ¿sí? Cuídense, chao.